Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy tengo el privilegio de compartirle la prédica y esta enseñanza se llama ¿Cómo mantener el primer amor? Y vamos a ir a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Apocalipsis 2, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Antes de poder entrar plenamente a la prédica, vamos a recordar un poco de historia. Acá esta carta es hacia la iglesia de Éfeso, está dirigida a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso que tenía un ambiente muy materialista, porque era muy rico, pero también era muy inmoral. Y en esta ciudad estaba el gran templo, así le decían, de la diosa Diana. Y realmente esta ciudad era un lugar lleno de inmoralidad. Aún así, en medio de esta clase de ciudad, nació una iglesia llamada Éfeso también. Una iglesia de pujante obra misionera y con un amor extraordinario. Pablo, el apóstol de los gentiles, fue el fundador de esta iglesia y de otras iglesias del Asia Menor. En el libro de los Hechos, en capítulo 18, vemos que Pablo hizo una breve visita a Éfeso. Y ahí mismo vemos que Pablo no vio la necesidad de quedarse mucho tiempo porque no era necesario. Era una iglesia que tenía una gran obra misionera y evangelística y sobre todo que estaba muy afirmada espiritualmente. Por lo tanto, Pablo no vio la necesidad de quedarse por largo tiempo y cuando le fue hecha la invitación de que permaneciera, Pablo decidió que no era necesario. Éfeso significa deseo ardiente. Y justamente ese nombre le queda muy bien para el primer ciclo de la iglesia, porque era una iglesia que, como le dije, tenía un amor extraordinario y tenía un celo por Cristo muy ardiente. Ahora bien, volviendo a Apocalipsis, vemos que el mismo Jesús manda un mensaje a la iglesia de Éfeso. Porque dice que el ángel le da un mensaje y en primer lugar podemos ver cuál era el mensaje a la iglesia. Número 1, le hace un elogio. Amén. Y el elogio es acerca de todas las características y cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Y vemos que dentro de esas características está que tenía obras, que tenía un arduo trabajo, que era una iglesia paciente, que no podían soportar a los malos, que habían probado a aquellos que decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Asimismo, también era una iglesia sufrida, pero no sufrida por cualquier cosa, ¿verdad? Sino sufrida a causa del nombre del Señor y que no había desmayado. Es decir,
había permanecido fielmente a pesar del ambiente que le dije, ¿verdad? Que era un lugar muy inmoral, muy rico, muy materialista. A pesar de eso, la iglesia había permanecido. Vamos a pasar a la siguiente. Sin embargo, el Señor tenía un reclamo contra la iglesia. Y no era un reclamo cualquiera. ¿Qué le dice? Que había dejado su primer amor. Pero también vamos a pasar a la siguiente. Justamente en ese mensaje le da un mandato para rectificar su camino. Y el mandato consta de 3 pasos. Número 1, el anterior, gracias, dice, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Pero había una consecuencia si ellos no querían hacerlo, y decía que si no, su candelero sería quitado de su lugar. Ahora bien, yo le decía que Éfeso era una iglesia con un amor extraordinario, un amor hacia el Señor, un amor muy fuerte. Estaba en el esplendor de su primer amor, y pues todos tenemos una visión muy romántica muchas veces del amor, ¿verdad? Que el amor consiste en emoción, consiste en un sentimiento, y la Biblia no es que haga de lado ese lado emocional del amor, pero la Biblia se enfoca en el lado de la voluntad. Diga conmigo, el amor necesita voluntad. ¿O será que no necesita? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, usted con su esposa, con su esposo, ¿será que a veces no necesita voluntad? ¿Verdad que sí? Sí. Y sabe una cosa, y lo podemos ver en la palabra, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo siempre lo relaciono también con Juan 10, 17 y 18, porque muchos decimos, bueno, el Padre amó tanto que dio a su Hijo, pero ¿será que el Hijo solo obedeció un mandato? ¿Qué dice usted? ¿Se quedó en obediencia únicamente? ¿O también el Hijo amó tanto que también dio su vida? ¿Qué dice Juan 10, 17 y 18? Jesús dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandato he recibido del Padre. Entonces usted puede ver en estos versículos que el amor no se quedó únicamente en una emoción, sino que hay voluntad en el amor del Señor. Y cuando estamos hablando de este amor, entonces estamos hablando del amor ágape, ¿sí? Y este amor ágape se caracteriza, número 1, por ser desinteresado, número 2, por ser sacrificial, y número 3, por estar basado en la voluntad. ¿Y por qué estamos hablando del amor? Porque le decía que la enseñanza se llama ¿cómo mantener? ¿Qué cosa? El primer amor. Ahora, ¿qué nos dice Pablo acerca de las características del amor? En 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuánto nos faltará a nosotros para tener esa clase de amor, verdad? Y sabe una cosa, de ese amor está hablando Pablo, del amor ágape, de un amor que va más allá de una mera emoción, pero que también no solo se queda en una acción externa, sino en lo profundo del corazón. Entonces el amor no es algo que tengamos que añadir a nuestras vidas cristianas, sino que el amor es la raíz. Toque al hermano que tiene a la par y dígale, el amor es la raíz. ¿Y por qué es la raíz?
de la vida cristiana. Número 1, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Porque por ese amor es que ahora somos salvos. Entonces es algo que necesitamos nosotros tener. Y sabe, mucho podemos nosotros servir al Señor y estar involucrados, pero si no hay amor, ¿qué dice 1 Corintios también? ¿Qué pasa si no hay amor en nuestro servicio? De nada sirve. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora bien, la iglesia de Éfeso inició con un amor extraordinario, un amor fuerte, un amor profundo por el Señor. Sin embargo, en la carta que recibe del ángel, dice que había dejado a su primer amor. Toque al que tiene la par, porque algunos ya se están durmiendo y acabamos de empezar la enseñanza. Tóquelo y dígale, ¿te recuerdas de tu primer amor? Tal vez así se despierta, ¿verdad? Recordando a su primer amor. Si está su esposo y él no es, mejor no lo recuerde. Amén. ¿Recuerda cómo es el primer amor? Usted diga que fue su esposo, ¿verdad? Su primer amor, o su esposa. ¿Se recuerda cómo fue su primer amor o cómo es el primer amor? Alguien que me lo quiera compartir. No, aquí nadie se ha enamorado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es el primer amor? La persona se vuelve nuestra prioridad, nuestro centro. No hay nadie más bella, nadie más guapo, nadie más hermoso que esa persona. No queremos hablar de nada más. No sé si usted conoce a alguien enamorado y usted alguna vez ha platicado con esa persona y usted empieza a hablar del clima y esa persona termina hablando ¿de quién? De su amor, ¿verdad? Uno está hablando del clima y resulta en conclusión su amor, ¿verdad? Uno está hablando de fútbol y en la conclusión es su amor. Y uno dice, ay Dios mío, me voy por allá. De todas formas resultamos concluyendo en que está enamorado. Amén. Cuando estamos enamorados solo queremos hablar de esa persona y es lo único que tenemos en la boca. Ahora bien, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que cuidarnos de no seguir los pasos de la iglesia de Éfeso y dejar nuestro primer amor. Debemos de cuidarnos para entender que la iglesia de Éfeso tenía muchas obras, pero su corazón ya no estaba allí. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de los que pierden el primer amor? ¿Usted cuál cree que son los síntomas? Ya lo vio en la pantalla, entonces ya no me diga. Número 1, perder la sensibilidad a la presencia del Señor. Es el síntoma principal, cuando perdemos la sensibilidad a la presencia del Señor. Cuando nos volvemos espectadores. Hola, el Señor, cómo se movió en el culto. Yo estaba viendo a todos los hermanos y sí se movió el Señor. Usted se vuelve espectador, pero nunca protagonista, ¿verdad? Usted ya solo es como un turista. ¿Cómo son los turistas en un lugar extranjero? Viéndolo todo, viendo todo, ¿verdad? Así es un turista. Y muchas veces nos volvemos turistas de la presencia del Señor. Estamos viendo cómo se mueve, viendo lo que hace en otras personas. Pero nuestro corazón ya se endureció y ya no lo sentimos. Esa es el primer síntoma. Y yo leía que descuidar la intimidad con el Señor es caer del primer amor. Toque al que tiene la par y dígale, descuidar la intimidad con Dios es caer del primer amor. Y pregúntele, ¿cómo está tu intimidad con el Señor? No le responda, amén, no queremos que se asuste el hermano. Pero número 2, Dios ya no es mi prioridad.
Dios ya no es el primer lugar. Dios ya es el segundo, Dios es el tercero, el cuarto, el quinto, o mejor dicho, ni entra en el listado de prioridades. Cuando me da tiempo, cuando puedo, oro, si puedo, leo la palabra, si me dan ganas, si tengo interés, Dios ya no es mi prioridad. Y sabe, muchas veces deja de ser nuestra prioridad por servirle a Él también. Porque muchas veces la prioridad la toma el ministerio, muchas veces nuestras obras, porque ¿qué le había pasado a Éfeso? ¿Será que Éfeso dejó de servir al Señor? No, Éfeso tenía obras, un arduo trabajo, era paciente, era sufrido. La verdad es de que todas las características de la iglesia de Éfeso son para decir, era una iglesia de verdad pujante. El problema es de que habían tantas obras y tanto arduo trabajo que el Señor ya no era su prioridad, había dejado de serlo. Y esto lo podemos ver en un ejemplo sencillo: Marta y María. ¿Las dos estaban en el lugar correcto, sí o no? Sí, en el lugar donde estaba Jesús. ¿Pero qué estaba haciendo una? Sirviendo. Pero dice afanada sirviendo. Y la otra, a la gana, dice uno, ¿verdad? Es que esa María así, se zafó del servicio, ¿verdad? Y se fue a sentar a los pies de Jesús. Eso dijo Marta. Ahora bien, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál era la mejor parte? ¿El servir o el estar a los pies de Jesús escuchándolo a Él? ¿Eso significa que no hay que servir? Hermanos servidores, dejen de servir. No significa que hay que dejar de servir, no significa que hay que dejar de hacer obras, no significa que hay que dejar de trabajar arduamente, pero significa que la mejor parte, ¿cuál es? La presencia del Señor. Sabe, yo hace años tenía una amiga que también era mi hermana en Cristo y me dijo una vez, tú eres Marta y yo soy María, me dijo. Y para mí fue como una ofensa, porque yo dije, al final es cierto, pero también me hizo reflexionar, porque yo dije, María fue la que escogió la mejor parte, entonces yo estoy afanada sirviendo. Y es bueno servir, pero nunca debe ser nuestro primer lugar. ¿Y sabe qué significa afán? Yo dije, eso debe ser algo malo, dije yo, ¿verdad? El significado, y dice que significa un deseo ardiente, un esfuerzo. Yo dije, pero eso no es malo realmente, si usted lo ve así. Pero debemos de entender que el deseo ardiente, ¿por quién lo debe usted de tener? Ya se me durmieron, hermanos, ya solo 2 me contestaron de este lado. ¿Por quién debemos tener ese deseo ardiente? Por el Señor únicamente. Ahora bien, usted puede ver entonces de que no debemos dejar de hacer obras. Sin embargo, lo principal debe de ser el Señor. Número 3, la pérdida de compasión por los demás. Muchas veces estamos como la parábola del buen samaritano. Dice que primero pasó un sacerdote en donde estaba aquel prójimo necesitado. Y un sacerdote era pues alguien que tenía, por así decirlo, un puesto importante, ¿verdad? ¿Y qué hizo el sacerdote? Estaba muy ocupado. Y después pasó un levita que iba corriendo hacia los ensayos de alabanza, ¿verdad? Y a preparar el culto. Y no tenía tiempo para ayudar al prójimo. Hasta que pasó un buen samaritano. ¿Cuántos de nosotros venimos corriendo a la casa del Señor y vemos a alguien ay no, yo tengo que ir a la iglesia, ahorita sí no, joven, ¿verdad? Ahorita sí no lo puedo apoyar. ¿Cuántos hemos perdido la compasión ya por nuestro prójimo? ¿Y sabe qué es lo peor? Que el corazón del Señor está con ese prójimo necesitado. Ahí está el corazón del Señor. Entonces ese también es un síntoma de que hemos caído de nuestro primer amor. Y el último síntoma, aunque hay otros más, pero vamos a dejarlo en 4, es la ausencia de convicción de pecado. ¿Qué significa eso? Cuando usted no sabe, ¿verdad? ¿Será que esto es malo? ¿Será que escuchar música mundana es mala? Yo siento que no. Sí hay unas canciones bien chileras,
Hay unas canciones bien bonitas, bien románticas, bien tranquilas. Y uno empieza a dudar, ¿será que realmente es pecado? ¿Será que realmente es malo? Yo no le veo nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Y yo me he preguntado, ¿qué puede tener de malo el hecho de que alabemos a cualquier otro menos al Señor? Porque ¿sabe usted que la música fue creada para quién? Para Dios, ¿por quién? Por Dios, creada por Dios, ¿para quién? Para Él. Y el enemigo ha tomado algo bueno para que se adore a cualquier otra cosa, al amor, a la tristeza, a la soledad, a lo que usted quiera. Menos ¿a quién? A Dios. O sea que es para robarle la alabanza. ¿Será que tiene algo de malo? ¿Qué puede tener de malo? Pero no vamos a hablar de la música el día de hoy. Sin embargo, cuando empezamos a dudar de que algo es malo, cuando empezamos a hacer cosas malas, cuando empezamos a ver normal el pecado en nuestras vidas, soy cristiana, pero aún así estoy en fornicación. Soy cristiano, pero aún así estoy en adulterio. Soy cristiano, pero aún así me permito el libertinaje. ¿Será que estamos en nuestro primer amor todavía? Si estamos permitiendo el pecado en nosotros. Definitivamente no, mi hermano. Ahora bien, esas palabras de Jesús a los creyentes de Éfeso son un desafío para todos. El Señor estaba tan preocupado por la iglesia de Éfeso que le hizo llegar esa carta. Y está tan preocupado por nosotros que hizo que esa carta permaneciera hasta el día de hoy para que nosotros entendamos que debemos de cuidar nuestro primer amor, que no debemos de jugar con ese primer amor, que debemos de cuidarlo y mantenerlo. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si hemos dejado nuestro primer amor? Recuérdese, ¿cuáles eran los 3 pasos? Número 1, recuerda de dónde has caído. Yo escuchaba un devocional de un pastor y decía el pastor, hablaba acerca de los valientes y decía, los valientes se forman en la escuela de la fe. Y en la escuela de la fe hay un curso que se llama Haciendo Memoria, nivel 1. Y realmente me pareció gracioso, pero es cierto. No sé si usted se ha dado cuenta que el Señor siempre le dice a su pueblo, recuerda que te saqué con mano poderosa de Egipto. Y aún David decía, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Toque al que tiene a la par y dígale, ¿ya se te olvidó lo que Dios ha hecho en tu vida? No sé si se ha dado cuenta que somos expertos en olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos expertos en olvidar, como que tenemos amnesia, pero solo es amnesia espiritual. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por eso es que cuando viene la prueba, lo primero que queremos es abandonar al Señor, porque ya se nos olvidó de dónde nos sacó. Ya se nos olvidó que con mano poderosa nos sacó del pecado. Ya se nos olvidó todo lo que ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias, que lo primero que decimos es, ay, ya no quiero seguir. Lo primero. Y por eso es de que está este curso, ¿verdad? Haciendo Memoria nivel 1. Recuerda de dónde has caído. Y yo quiero que usted hoy recuerde cómo era usted con el Señor cuando se enamoró, cuando lo conoció. Tal vez fue hace 1 año, hace 20, 50 años, hace menos. Recuérdese cómo era. Hoy quiero que hagamos un ejercicio. Y número 1, se ponga a pensar, ¿con qué frecuencia buscaba usted a Jesús? ¿De vez en cuando? ¿Los domingos? ¿Cada 15 días? ¿O lo buscaba constantemente cuando muy se enamoró del Señor? También quiero que recuerde cuál era su actitud al ir a la congregación. Ay, Dios mío, tengo que ir a la iglesia otra vez, como que fuera tarea. O venía corriendo a la casa del Señor, anhelando, deseando la presencia del Señor. ¿Cómo era su forma al orar? ¿Era una carga? ¿Era un peso? ¿O era un anhelo? ¿O era un deseo? ¿Cómo era su actitud cuando leía la Biblia? Con hambre, con apetito de escuchar más de su palabra.
Y más importante, ¿les hablaba a los demás de ese amor que encontró o no? Porque muchos de nosotros ya no hablamos ahora de ese amor que hemos encontrado. Entonces, lo primero es recordar de dónde hemos caído. Y lo segundo es arrepentirnos. Y el arrepentimiento habla de un cambio de actitud. El arrepentimiento no es solo sentir dolor, ay, cómo me duele haber dejado mi primer amor y sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo. No, es un cambio de actitud, un cambio en mi pensamiento. Es hacer algo para rectificar lo que he estado haciendo. Y número 3, hacer las cosas que hacía antes. Lo que usted dejó de hacer, volverlo a hacer. Y sabe, Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿A qué se refiere que debemos de amar al Señor con un amor incorruptible? Un amor que no cambia, un amor que permanece, un amor que es sólido. Pero muchas veces nuestro amor no es sólido por el Señor. Nuestro amor es cambiante. Hoy queremos, mañana ya no queremos. Hoy queremos estar, pasado ya no queremos. Debemos de entender que el Señor espera de nosotros ese amor incorruptible, ese amor que permanece. Toque al que tiene a la par y dígale que no pierda su esencia. Eso es un amor incorruptible, que no pierde su esencia. Ahora bien, ¿cómo mantenernos en nuestro primer amor? Porque tal vez usted dice: no, sí, yo no he dejado mi primer amor. Yo sigo enamorada del Señor. Yo no he cambiado, pero ni un poquito desde que lo conocí. Es más, yo estoy más enamorada que cuando lo conocí. Yo busco más que en mis primeros años. Yo estoy más apasionada por el Señor que cuando muy empecé. Ahora bien, entonces, ¿cómo lo mantenemos? Porque hay que mantenerlo. Es como el matrimonio. Yo no estoy casada, pero he visto, me han contado, me han dicho que es de esta forma. Que al amor hay que alimentarlo. ¿Cuántos me lo niegan? ¿Cuántos me lo afirman? De los casados. ¿Verdad que al amor hay que alimentarlo? ¿O se muere, sí o no? O ay, respira solo, vive solo, él crece solo. No, porque le dije que necesitaba voluntad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo mantenemos nuestro primer amor? Número 1, entablando una comunión permanente y constante con el Señor por medio de la oración. Toque al que tiene a la par y dígale: por medio de la oración. Leía un devocional esta semana que decía: la zarza aún sigue ardiendo. ¿A usted qué le da a entender eso? La zarza aún sigue ardiendo. Solo el título a mí me llamó mucho la atención. Yo dije: la zarza aún sigue ardiendo. A ver, alguien que me diga a quién le recuerda. A Moisés. Dice que el Señor llamó a Moisés de una forma creativa, por medio de una zarza ardiendo, una zarza que no se consumía, que no se apagaba. Y decía este devocional: la zarza ardiendo es una invitación a tener comunión e intimidad. La zarza aún sigue ardiendo por ti. La zarza aún está encendida. El Señor sigue esperando que podamos tener esa comunión diaria y personal constante con Él. El Señor se goza cuando oramos acá todos juntos en unidad. Pero el Señor anhela encuentros personales. ¿Será que el Señor llamó a Moisés con todo Israel? Sube al monte y te traes a todo el pueblo. Vénganse todos. ¿Será que así lo llamó? ¿O fue directo? ¿O fue personal? ¿O fue íntimo? Fue íntimo. Lo llamó a él y lo llamó por su nombre. Ahora bien, entonces, número 1, la oración. Número 2, meditando en la palabra y poniéndola en práctica. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará
nos lo sabemos de memoria. Ahora la pregunta es, ¿nunca se aparta de nuestra boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditamos en él? ¿O nos mantenemos de día y de noche meditando en otras cosas? Porque la palabra dice que no se aparte de nuestra boca ese libro de la ley, pero no solo que lo meditemos, sino para que guardemos todo lo que en él dice y también lo pongamos en práctica. Y el Señor es tan hermoso que aparte de todo lo que nos dice, nos da una promesa, que si lo hacemos, entonces todo lo que hagamos será prosperado. Número 3, negándonos al mundo y sus deseos. No podemos seguir creyendo que podemos estar en pecado mientras buscamos de Dios, porque Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Es cierto, somos imperfectos, pero no podemos nosotros vivir en pecado y creer que podemos acercarnos a un Dios santo sin ni siquiera arrepentirnos. A pesar de que somos imperfectos, día a día debemos negarnos al mundo y sus deseos. Número 4, manteniendo una actitud de agradecimiento. ¿Cuántos agradecidos hay acá con el Señor? ¿Y sabe cómo podemos mantenernos en agradecimiento? Le dije que llevando el curso de, ¿cómo se llamaba el curso? Haga memoria de cómo se llamaba el curso. Se llama Haciendo Memoria, nivel 1, porque no es nivel avanzado, es nivel 1. ¿Cómo nos mantenemos agradecidos? Haciendo memoria. Toque al que tiene la par y dígale, haz memoria de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso te va a mantener, ¿qué? Agradecido. Y si estamos agradecidos, vamos a buscar de Dios. Y si estamos agradecidos, vamos a servir a Dios. Y si estamos agradecidos, vamos a también tener gozo que nos va a ayudar a permanecer en medio de las pruebas. Entonces, hoy somos llamados a permanecer en nuestro primer amor. No abandone su primer amor, hermano. Al contrario, usted tiene que ser retado a enamorarse más del Señor cada día. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va descendiendo poco a poco. ¿Así dice? ¿Qué dice? Que va de aumento hasta que el día es. ¿Eso qué significa? Que debemos de amoldarnos a un nivel de amor, que debemos de acostumbrarnos a un nivel de gloria, de presencia, o que debemos de buscar día a día un aumento y un crecimiento. Debemos de cada día enamorarnos más del Señor. Y entre más tiempo pasa usted con alguien, más lo conoce. ¿Usted quiere conocer al Señor? Yo le decía a alguien, el Señor tenía a varios que consideraba amigos e íntimos. ¿Usted estará dentro de ese listado? El Señor podrá decir, él, ella es uno de mis íntimos. A él le cuento mis planes. A él le digo lo que pienso hacer. Con él yo hablo diariamente. O usted no le da tiempo de hablar al Señor. O usted no le dedica ni un poquito para que el Señor pueda hablarle a su vida. Por eso le decía, ¿usted es un íntimo o es un visitante? ¿O es un turista? ¿O es un espectador? Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa